dice así: y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. Y el versículo 26 que dice: cuando venga el Consolador que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Amén. Amén. Lo he dicho otros años, ¿no? La forma en la que, con buena intención, intentamos explicar, con palabras sencillas, que es como se tienen que hacer las cosas, la doctrina de la Trinidad, muchas veces, o gran mayoría de las veces, suele fracasar. Metemos la pata un poco. Metemos la pata porque queremos explicar algo que probablemente podemos más o menos entender, pero no encapsular, ¿no? A mí especialmente, y también lo he dicho otros años, a mí me encantan los libros que tratan de este asunto, que abordan el tema con rigor, pero no es tan fácil, ¿no? En la época de los concilios, la época de la patrística, todas esas cosas, se tardó mucho en emplear un lenguaje lo más correcto posible para poder definir estas cosas. Y desde mi punto de vista, y vuelvo a decir que ya también lo he dicho otros años, lo hicieron muy bien, muy bien. Y yo firmo esa formulación a la que se llegó. Pero aquello costó, aquello costó mucho. Fue un proceso lento y con muchísimas dificultades. Pero para nosotros, que vivimos ahora en el siglo XXI, el problema es que esas definiciones que se fueron haciendo desde palabras y categorías filosóficas, que ya no son las categorías filosóficas que tenemos en nuestra manera actual de comprender las cosas, pues hace que tampoco nos satisfaga mucho, como está dicho, ¿no? Si le pides a cualquier creyente que conoce más o menos bien su fe, ¿no? Que trate de explicar la Trinidad, o bien a veces se cae en una especie de modalismo, que resultaría el caso más respetable desde mi punto de vista, o lo que parece más peligroso, y que sucede con mucha frecuencia, es que se explica una barbaridad. Se termina hablando del triteísmo, como si tuviéramos tres dioses, ¿no? Hoy se celebra el misterio de la Trinidad, según la sugerencia del calendario cristiano. Pero la palabra misterio, que viene del griego y que de hecho en castellano se pronuncia parecido, tenemos en castellano casi la misma palabra. Su raíz etimológica, ¿de dónde viene esa palabra, no? En realidad viene de una onomatopeya. ¿Os acordáis del colegio de cuando estudiábamos las onomatopeyas? ¿Y qué onomatopeya es? La onomatopeya es ¿cómo tengo la boca? La tengo cerrada, ¿no? El misterio en la antigüedad venía a significar algo así como cállate la boca. No estoy bromeando. El origen de esa palabra es esa onomatopeya. Lo que nosotros llamamos misterio de la Trinidad podría haberse traducido, y me permití un poquito la gracia, como el cállate la boca de la Trinidad. No sé si habéis oído hablar de las religiones de misterio, que eran unas religiones muy comunes que había en la época de los griegos y de los romanos, en los tiempos de Jesús, en lo que era la parte más europea, aunque también en otras regiones. Ya sabéis que los romanos, el norte de África y también hacia Asia, pues se extendieron mucho. Pero había unos cultos, que como digo, eran paganos, que se llamaban así, religiones de misterio. Y las personas que participaban de eso, los iniciados en esos
saberes, en esos misterios, tenían que quedarse mudos, tenían que quedarse callados cuando estaban delante de algo que aprendían en ese sistema de creencias. Tenían que quedarse ante el misterio, porque eran categorías que no podían comprender del todo, ¿no? Se tenían que callar. Por eso, los teólogos cristianos de aquellos primeros siglos, que vivían en esa cultura helenística griega, donde la gente estaba familiarizada con estas religiones de cállate la boca, esos teólogos cristianos tenían muy claro que el Dios trascendente, que está más allá de todo, pero que al mismo tiempo está presente, es también incomprensible. Es incomprensible. Se escapa de nuestro entendimiento, como decías antes al explicar lo del Salmo, ¿no? Es un verdadero misterio. Y rápidamente, cuando se empezó a tratar de hablar de la Trinidad para intentar organizar las ideas, sistematizarlas lo más claramente posible, ¿no?, en estas doctrinas, pues se refirieron a eso, al misterio de la Trinidad. Y vuelvo a decir de broma, el cállate la boca de la Trinidad. Pero ¿cómo voy a callarme la boca y explicarlo al mismo tiempo y hablar al mismo tiempo, ¿no? Porque se tiene que definir una doctrina, hay que hablar de ella. ¿Cómo vamos a hablar y callar a la vez? Que alguien me lo explique, ¿no? Es un problema. Tienen que definir una doctrina de la que al mismo tiempo no se puede decir nada. O se puede decir, pero con cuidadito, ¿no? Y hasta cierto punto. Hay un teólogo del siglo XX, antes he mencionado al principio del curso un anglicano, ¿no? Después he mencionado un ortodoxo, para que el consejo de la Iglesia no me eche, ¿no? Hoy voy a citar ahora a un reformado que era Calvert, ¿no? Y él decía algo muy parecido, pero refiriéndose a la labor del pastor y a la labor del teólogo. Él decía, como teólogos debemos hablar de Dios. Como pastor tengo que hablar de Dios, como cristiano tenemos que hablar de Dios. Y como tales, no podemos hablar de Dios. Debemos ser conscientes de ambas contradicciones, de nuestro deber, porque debemos hacerlo, y de nuestro no poder, y precisamente por ello dar gloria a Dios. Él era un poco así. Yo diría que un buen sistema teológico es el que habla de Dios sin encerrarlo. Las doctrinas están para comprender cosas, para sistematizar cosas, pero no para terminar encapsulando, ¿no? Una buena teología es la que habla de Dios dejando a Dios ser Dios, dejando a Dios en su misterio. Agustín de Hipona decía, si lo comprendes, vamos, si te cabe en la cabeza, si lo comprendes, no es Dios. Y algunas veces pues tenemos sistemas teológicos que cogen a Dios o tratan de cogerlo y lo meten en una cajita. Ese no es Dios. Probablemente ese no sea Dios. Habrá ideas en esa cajita que son buenas, pero siempre hay que dejar la caja un poco abierta. La caricatura más burda a veces de hablar de Dios es cuando hacemos un retrato a base de antropomorfismo. ¿Os acordáis lo que eran los antropomorfismos? Cuando hablamos de cosas humanas y se las ponemos a Dios, ¿no? El ojo de Dios. Dios tiene ojo, ¿no? La mano de Dios. Esos son antropomorfismos. Y están bien, están en la Biblia, hay muchos. El problema es cuando los absolutizamos, cuando utilizamos esas cosas que son metáforas para tratar de explicarnos algo que nos sobrepasa y terminamos convirtiéndolo en una imagen idolátrica, ¿no? Y vuelvo a decir, hay antropomorfismos, muchísimos, que son bíblicos, que nos ayudan, que son útiles, siempre que sepamos que son palabras para definir lo indefinible. En el culto que hicimos esta semana, el último día de la pastoral que tuve, cantamos un himno que a lo mejor los más antiguos de la iglesia lo conocen, que habla el himno del brazo del Señor. No sé si os suena. Y yo recordaba esa expresión que es del Antiguo Testamento, que habla de ese impulso del Señor, de su poder con el pueblo,
cuando además es una expresión que se repite muchísimo. Dice, con mano fuerte y brazo extendido, que está muchísimas veces repetida en el Antiguo Testamento, y que dicen los estudiosos que esa expresión venía de Egipto. Ya en Egipto, en documentos egipcios, ya aparece esa forma de hablar. Y yo me quedaba pensando precisamente, por todo lo que tengo visto ya a estas alturas, digo, ¿habrá creyentes cristianos que cuando leen estos textos se piensan de verdad que Dios tiene brazos o tiene piernas o tiene... ¿no? Dios no tiene imagen, ¿no? Dios es espíritu. Hay determinados sistemas, concretamente hay una rama, no sé si son todos, pero creo que hay una rama del mormonismo que habla de Dios Padre como si fuera un ente figurativo, así, ¿no? Bueno, el Evangelio de Juan tiene mucha lucidez para explicar muchas cosas de Dios y de quién es Jesús, ¿no? Y este Evangelio nos dice que la imagen que podemos conocer de Dios es la imagen de Jesús. Este Jesús es palabra, sabiduría, logos de Dios, incluso palabra creadora, como dice en el propio prólogo de Juan, venida a nosotros como una persona humana, no en apariencia, no con apariencia humana, sino en humanidad real y verdadera. Ese Jesús al que podemos seguir, al que podían tocar, los que estuvieron allí con él, al que podemos comprender por él cómo es el Padre, ese sí tiene brazos y piernas, me vaya a permitir la broma, ese sí. Este recorría caminos, ¿verdad? Se acercaba a las personas y tenía brazos sanadores y hacía gestos sanadores y salvíficos. Quizá nosotros, como decía Karl Barth en la reflexión que leía antes, ¿verdad? A lo mejor no somos capaces de hablar del misterio de Dios. Quizás no seamos capaces de aproximarnos a su trascendencia ni siquiera 1 milímetro, pero sí podemos hablar de Jesús. Podemos y debemos hablar de Jesús. El que se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores. El que se sienta a la mesa contigo y conmigo. El amigo indeseable y pecadores. Qué maravilloso Dios de gracia se nos da a conocer por medio de Jesús, ¿eh? Se nos acerca para salvarnos de ese estado. El único justo, por ser Dios entre nosotros, ¿quién va a haber más justo que Él? Pero sentenciado a muerte por nuestros perfectísimos sistemas legales e incluso por el sistema religioso. De ese Jesús, el que llega a tu vida y calma la tempestad, el que te da un horizonte completo de sentido, de ese Jesús podemos hablar. Y en este pasaje, el que se ha leído al principio, tras haber pasado un tiempo en nuestro mundo humano, mundo roto, mundo sufriente, mundo desgarrado por el dolor, después de habernos guiado en el camino hacia un mundo nuevo, el camino del Evangelio, del reinado de Dios, ¿verdad? Un poquito antes de darse Jesús enteramente, hasta la cruz, ¿no? Explica en este pasaje lo siguiente. Dice Jesús, vuelvo a decirlo para tener sentido, el Logos encarnado, el Hijo de Dios, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito, es decir, otro ayudador, otro consejero, otro defensor, aquel que brinda consuelo, que guía, que orienta. ¿Para qué nos lo va a dar? Jesús dice, para que esté con vosotros para siempre. Hemos celebrado Pentecostés el domingo pasado y tenemos esto más fresco, ¿verdad? Si antes decía este mismo Evangelio de Juan que la presencia inmanente de Dios, Dios trascendente, inmanente, para que me hagáis, yo no quiero que la gente se pierda, a ver, trascendente es que está más allá, inmanente es que está más acá, ¿no? Si antes decía este mismo Evangelio que la presencia inmanente, que está más acá, tabernaculizaba en Jesús, como dice Juan 1,14, que el Logos de Dios habitó o tabernaculizó, acampó entre nosotros, y es importante el verbo en griego, porque nos lleva a la idea de, igual que la presencia de Dios estaba acampando en aquella tienda de campaña que era el tabernáculo, ahora lo hace en Jesús. Por eso los matices del griego son bonitos saberlo y conocerlos, ¿no? Pero es que ahora, eso lo hacía en Jesús, ¿no? Lo hizo en el tabernáculo, en el templo, ahora lo hace en Jesús. Pero es que ahora, después de Pentecostés que hemos celebrado,
esa presencia inmanente de Dios, aparte de estar de algunas más formas en el mundo, acampa de una forma, podríamos decir, demos es pueblo, ¿no? Pues democratizada en su pueblo que somos nosotros. Esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande. Y es interesante ver en el pasaje esta correlación, ¿no? Jesús, o sea, Dios Hijo, diciendo que va a rogar al Padre para comisionar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y más que meterme en asuntos complicados de la relación intratrinitaria y esas cosas, yo me quedo principalmente con una idea. Este misterio, ¿no? Este Dios misterio del que debemos hablar, pero difícilmente podemos hablar, y menos aún definir, nos ama profundamente. Nos ama profundamente. Y toda la historia de la revelación, hasta en las partes más toscas, nos muestra que está interesado en nosotros y que nos muestra amor. Dios habla al ser humano, nos busca y nos lleva a Él. Él no ha renegado de su creación ni ha renegado de nosotros. Si el mundo es el teatro de la gloria de Dios, como decía Calvino, Dios ya tenía en mente, antes de la misma creación, antes que cualquier caída, ¿no? Del ser humano o algo así. Dios ya tenía omniscientemente definido su plan. Y en este sentido, aunque no lo entendamos del todo, incluso puede que de primeras nos sepa a herejía, ya os digo que no lo es, Dios crea y Dios no crea por necesidad, Dios crea por amor. Y Dios crea al ser humano, fíjate, estamos hablando de su omnisciencia antes de todo, porque quiere vivir la experiencia de la encarnación. Si te suena raro o te suena a herejía, revisa tú mismo o tú mismo para atrás, ¿no? A la historia de la creación hacia atrás, considerando la omnisciencia de Dios. Pero no solo está esa experiencia de la kenosis, donde Dios se abaja, ¿no? Donde el Logos se hace humano en su gracia y amor, ¿no? Y se autolimita para venir a nosotros y hacerse como nosotros. No solamente eso, como también decía Lutero ya, pero cuando Lutero ya estaba viejito, cuando ya era más mayor, Lutero, y también es una parte de la teología ortodoxa, oriental, y que estaba en el poema también, en la última pincelada del poema que leíamos antes. La vuelta de página de todo esto es que luego el ser humano va a vivir, por medio de la obra de Cristo, también su propia teosis. O sea, su transformación a lo que estamos llamados a ser en Dios. Vamos a ser el ser glorificado, ¿no? Los ortodoxos llaman como divinizados o algo así, no lo sé, es la expresión. Yo no sé nada de... Bueno, sí sé un poquito. Y ya os digo que me gusta leer los libros de este tipo, pero del misterio de la Trinidad, ¿qué voy a decir? ¿No? Pero sí sé que Dios nos ama. Sé que en su justicia restaurará todas las cosas. Sé que, a pesar de cómo soy, que soy nefasto, por si alguno todavía no lo sabe, el Espíritu de Dios ha venido a mi propia vida por pura gracia. Y también sé una cosa, como decía John Newton, no Isaac Newton, el científico, ¿no? John Newton, aquel que fue, el hombre se las traía, el hombre fue un esclavista, pero se convirtió, conoció al Señor y cambió la vida que estaba llevando hasta el momento, ¿no? Se arrepintió de la vida que estaba llevando. Y él decía, y yo digo también, y creo que podemos decir con él, ¿no? Yo sé que soy un gran pecador, pero también sé que Cristo es un gran Salvador, ¿no? Pues, Soli Deo Gloria. Y lo podéis repetir conmigo, ¿no? Soli Deo Gloria. Amén.